En el Nuevo Testamento la palabra griega traducida para la palabra transformación es justamente metamorfosis. Metamorfosis es la palabra traducida en el original para lo que significa o lo que es transformación. Y todos sabemos lo que es la metamorfosis, ¿verdad? Es un cambio, un proceso, un cambio que se da en algo. ¿Y cuál es el común ejemplo que siempre usamos? El de la oruga, ¿verdad? ¿A quién le gusta el gusano? A mí particularmente no tanto, hay veces da cosa, parece cuando uno ve el gusano, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hace este proceso de metamorfosis en el gusano? Hay un proceso, hay una transformación hasta que llega a convertirse en una linda mariposa. ¡Wow! ¿Y a quién no le encanta la mariposa? Ahí, con nuestro Dios que es tan creativo en su creación, hay de diferentes colores, tamaños, y son preciosas las mariposas, ¿verdad? Entonces, tomando como introducción y poniendo como ejemplo la transformación, la metamorfosis que se da en la oruga hasta llegar a una linda mariposa, quiero usar eso como un ejemplo de que eso mismo es lo que Dios quiere hacer contigo y lo quiere hacer conmigo. Él quiere hacer esa transformación en nuestras vidas. Él quiere transformar nuestro temperamento. Eso es lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Y si uno va a la Biblia, podemos encontrar ahí que la Biblia habla de que todos nosotros como hombres, como seres humanos, tenemos nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Y en dónde se evidencia eso? Justamente por nuestros temperamentos, ¿verdad? De cómo somos, ahí donde más se evidencia justamente esa naturaleza pecaminosa. Pero la Biblia también nos enseña que, así como ya se ha mencionado el domingo pasado, que el poder para poder contrarrestar esa parte, digamos, fea, por usarlo, o por usar algún término, esa debilidad, que va a ser una palabra que voy a usar bastante, pueda ser contrarrestada solamente cuando uno recibe a Jesús en su corazón. Y eso lo hemos visto el domingo pasado, y cuando recordábamos, ¿se acuerdan? 2 Corintios 5:17. Cuando sucede eso, ¿qué es lo que Dios hace con nosotros? Él nos transforma, Él nos hace nuevos a cada uno de nosotros. Pero para poder un poquito entender más qué es lo que Dios quiere transformar en nosotros, qué es lo que quiere hacer en nuestras vidas, yo creo que es necesario y es bueno un poquito adentrarnos un poquito, y quiero mencionar así muy a grandes rasgos lo que son las fortalezas y debilidades de cada uno de los temperamentos. Quizás muchos de los que están ahí mirando en casa ya saben cuál es su temperamento, ya se han hecho quizás un test o varios tests y sabe cuál es su temperamento o sus temperamentos, porque vale mencionar también que generalmente más de un temperamento tenemos, porque no solamente uno así, el colérico y solamente esas características las que están. De repente en uno se fortalece más, o mejor dicho, resalta más temperamento, por ejemplo, de un sanguíneo y un poco del colérico, cosas así, ¿verdad? Entonces, aclarando un poquito eso, me gustaría mencionar así rápidamente algunas fortalezas y debilidades de los 4 temperamentos que existen. Y este primer punto lo puse como temperamentos naturales. Eso sería lo que forma parte, digamos, de nosotros. Y por eso le titulé el primer punto, temperamentos naturales. Y conocer un poquito cuáles son esos temperamentos naturales. Y voy a mencionar así rápidamente, empezando con el sanguíneo. Sus fortalezas. ¿Cuáles son las fortalezas del sanguíneo? Dice que el sanguíneo es conversador, expresivo, entusiasta, es cálido, es amigable y también es compasivo. Así a grandes rasgos nomás estoy mencionando. Ahora, ¿cuáles son las debilidades del sanguíneo? Dice que el sanguíneo es débil de carácter, es inestable, es inquieto. Y me llamó la atención esto, no confiable, indisciplinado, egocéntrico, ruidoso, a algunos ya le molesta eso, ¿verdad? Exagerado y también es temeroso. Esas son las debilidades del sanguíneo. Ahora el colérico, sus fortalezas. El colérico es voluntarioso, es determinado, es independiente, es optimista. También el colérico es práctico,
es decisivo, es líder, es también una persona confiable. Esas son algunas de las fortalezas de un colérico. Ahora, las debilidades del colérico. Dice que sus debilidades es que es iracundo, es cruel, es sarcástico, dominante, desconsiderado, es orgulloso, autosuficiente, no emocional y es también astuto. Dice, esas son algunas de las debilidades, así generalizando, del colérico. Vamos por el melancólico ahora, ¿cuáles son sus fortalezas? Dice que el melancólico es dotado, es analítico. Algunos de los que están aquí antes ya están diciendo, yo tengo ese, ¿verdad? Es sensible, perfeccionista, estético, es idealista, es también leal y es abnegado. Ahora, las debilidades de un melancólico. El melancólico dice que es egocéntrico, es negativo, poco práctico, es crítico, es vengativo, dice el melancólico, y también dice que es una persona rígida. Y por último, el flemático, el cuarto. Sus fortalezas. El flemático, ya muchos lo conocerán, es calmado, es tranquilo, es confiable, es eficiente, es conservador, es también líder y es también jocoso. El flemático, aunque no lo crean, eso encontré entre las fortalezas del flemático. ¿Y cuáles son sus debilidades? Dice que el flemático es tacaño. A ver cuántos ahí dicen, dicen solamente, ¿verdad? El flemático dicen que es tacaño, es indeciso, es espectador, autoprotector, es egoísta y carente de motivaciones. Entonces, así a grandes rasgos, estas son así las fortalezas y las debilidades de los 4 tipos de temperamentos que comúnmente conocemos, ¿verdad? Y que lo titulé como nuestros temperamentos naturales, que es algo que tenemos por naturaleza. Ahora bien, me gustaría hacer esta aclaración, que esta teoría de los 4 temperamentos es un valioso instrumento para que podamos conocernos a nosotros mismos. Pero bien sabemos que como toda herramienta, ¿qué suele pasar también? Que lo mal utilizamos, refiriéndonos al uso y abuso. ¿Y de qué manera? ¿A qué me refiero? En primer lugar, cuando muchas veces, ¿qué es lo primero que queremos hacer? Empezar a señalar o a criticar o a juzgar a la persona por sus debilidades. Había sido, él es flemático, él es así, ¿verdad? O a veces hasta para burlarnos, hacerle sentir mal o hacerle quedar mal a la otra persona. A eso me refiero cuando estoy diciendo el uso y abuso o mal utilizarlo. Otro peligro también cuando conocemos de estos temperamentos es como una excusa para nuestro comportamiento. Y algo de eso mencionó también el pastor el domingo pasado. Y frases como, por ejemplo, yo soy así, yo heredé de mi abuelo, de mi papá esto, y yo soy así, voy a morir, o justificando, diciendo la razón por la cual yo soy es porque mi temperamento es tal o cual y no puedo hacer nada. Y algunos sí que dicen, hay que atájense porque yo soy una colérica, así que atájense, ¿verdad? Más o menos así, de esa forma, a veces tratamos de justificar nuestro temperamento, esas tendencias naturales que tenemos. Eso es, permítanme decirle, un autoengaño inspirado directamente del diablo, viene directamente de él. Así que, mis queridos hermanos, el temperamento puede atendamos bien, explicar nuestro comportamiento, pero jamás excusarlo. Mi temperamento puede explicar mi comportamiento, pero jamás excusarme con eso. Ahora, ¿de qué manera? Les hablaba hace rato al principio de que Dios quiere transformar justamente nuestro temperamento, esa parte débil, natural, de nuestra propia naturaleza que tenemos nosotros. ¿Y de qué manera se produce esa transformación? Cuando somos llenos del Espíritu Santo. Es la única manera que esa transformación se puede dar en cada una de nuestras vidas, cuando somos llenos del Espíritu Santo. Y en la Biblia, por ejemplo, encontramos varios personajes bíblicos que justamente
sufrieron una transformación en sus temperamentos. Y por mencionar nomás de 4, el domingo le mencionó a Pedro. Pedro, por ejemplo, fue un sanguíneo. Pablo fue un colérico. Moisés fue un melancólico y Abraham fue un flemático. Y si uno se pone a analizar la vida de ellos, podemos ver el proceso que Jesús hizo en sus vidas. Y ellos fueron transformados, sus temperamentos fueron transformados. ¿Y por qué pasó eso? ¿Por un arte de magia? No, porque ellos tomaron la decisión de justamente someterse a Dios, ser obedientes a Dios, de aceptar y de tomar la decisión de ser transformados por Dios. Por eso Dios pudo hacer ese proceso de transformación en sus vidas. Y conste que cuando ellos todavía no estaban determinados la teoría de estos 4 temperamentos. Hoy nosotros quizás podemos excusarnos diciendo, no, pero el temperamento flemático dice que tal, que esto y que lo otro, el colérico dice lo otro. Aún así, nosotros hoy podemos también ser transformados por nuestro Dios. Y repito, 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así que esa misma transformación que se produjo en estos personajes que he mencionado, también se puede y se produce en los hijos de Dios, en sus hijos que están llenos del Espíritu Santo. ¿Y en qué momento se da esa llenura? Y más adelante voy a entrar un poquito más en eso. En el momento que aceptamos a Cristo, a Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Porque ahí dice la palabra en Efesios que somos sellados por su Espíritu Santo. Entonces desde ese momento empieza la llenura del Espíritu Santo. Ahora quiero ir un poquito a lo que titulé el otro punto, el temperamento del Espíritu Santo. Y a este temperamento es el que Dios quiere transformarnos a cada uno de nosotros. Repito, cuando somos nuevas criaturas, ¿qué es lo que sucede? Adoptamos una nueva naturaleza. Tenemos al Espíritu Santo. Y si tenemos al Espíritu Santo, por ende, ¿qué tiene que suceder en nosotros? De ahí en más tenemos que empezar a tener el temperamento del Espíritu Santo. O como lo anoté también aquí, el rasgo característico temperamental del creyente lleno del Espíritu Santo. ¿Y dónde está eso? ¿Dónde se encuentra eso? ¿Cuál es ese rasgo característico temperamental del creyente lleno del Espíritu Santo? Lo encontramos justamente en el libro de Gálatas, el capítulo 5, los versículos 22 y 23, que yo estoy segura que lo conocemos de memoria. Esos versículos, ahí encontramos las 9 características de una vida llena del Espíritu Santo y a la cual Dios quiere transformarnos, llevarnos de ese temperamento natural al temperamento del Espíritu Santo. ¿Y cuáles son esas 9 características? Quisiera leerlo en la traducción, la NTV, la Nueva Traducción Viviente. Y dice de esta forma, quizá usted ahí en pantalla lo van a tener en la Reina Valera. Pero la Nueva Traducción Viviente dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida, y atendamos bien cada palabra de estos versículos. En cambio, ¿por qué empieza con eso? Porque anteriormente sabemos que está hablando justamente de lo que está relacionado a nuestros temperamentos naturales, que tienen que ver con la carne, ¿verdad? Por eso Pablo, a partir del versículo 22, en la Reina Valera dice, más el fruto. Y aquí en esta traducción dice, en cambio, la clase, atienda bien, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es, y ahí empiezan las 9 características: amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas, dice la palabra de Dios. Y se dan cuenta, si uno
empieza a pensar un poquito en las debilidades de los 4 temperamentos naturales, podemos ver que el temperamento del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, que la característica de una vida llena del Espíritu Santo y todo esto que mencionamos, ¿encontraron alguna debilidad? No. Podemos ver que carece de debilidades. Los temperamentos naturales tienen fortalezas, pero también tienen debilidades. Pero el temperamento del Espíritu Santo carece de debilidades, solamente tiene fortalezas. Y ese es el hombre y la mujer como Dios quiere que seamos. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. No importa cuál sea mi temperamento natural, si estoy lleno del Espíritu Santo, entonces, ¿qué es lo que debería? Voy a usar la palabra debería suceder, que debo entonces estar llena de Él. Mejor dicho, entonces se deben manifestar estas 9 características espirituales en mi vida. Si yo estoy lleno del Espíritu Santo, entonces se debe manifestar estas 9 características espirituales. Obviamente vamos a seguir, vos y yo, usted y yo, vamos a seguir contando con nuestras propias, digamos, características naturales y cada uno manteniendo nuestra propia individualidad. Pero ya no seremos dominados por esas debilidades. Ahí está la diferencia, de que ya no seremos dominados por esas debilidades. ¿Y en quién vemos todas estas características bien ejemplificadas? En Jesús, nuestro Maestro. Jesús, el supremo ejemplo del hombre controlado por el Espíritu Santo. Repito entonces, estas 9 características representan lo que Dios quiere que cada uno de sus hijos sean. Estas 9 características representan a dónde es lo que Dios quiere llevarnos, hacia dónde Él quiere transformarnos, nuestra vida hacia dónde Él quiere llevar, hacia dónde quiere transformar en cada uno de nosotros. ¿Quién no quiere tener estas características? ¿O da gusto a veces vivir, mencionando algunas que otras debilidades, vivir siempre airada, ser siempre una persona sarcástica, egoísta, no emocional, vivir siempre como que más bien lo contrario a lo que produce en nosotros estas características? ¿Qué es lo que produce en nosotros estas características? Produce felicidad, produce gozo, produce alegría, produce una vida fructífera. Yo estoy segura que cada uno de los que estamos aquí en forma presencial y los que están ahí en su casa mirando, escuchando, quieren tener esta vida. Una vida feliz, una vida que pueda disfrutar, una vida fructífera. ¿Quién no quiere tener estas características? Pero esta clase de vida, esa característica en nosotros no se logra por mero esfuerzo nuestro, por decir, sí, yo voy a poder, yo voy a intentar. Hoy me propongo a que estas debilidades de mi temperamento ya no florezcan, no pasa solamente por ahí, por un simple esfuerzo humano, sino por la acción sobrenatural del Espíritu Santo, que es quien puede controlar todas y cada una de nuestras debilidades, todas y cada una de las áreas de nuestra vida. Y tenemos que tener muy en cuenta esto, que todo esfuerzo que nosotros podamos hacer va a ser inútil, va a ser en vano si no contamos con el poder del Espíritu Santo. Y de ahí la importancia de lo que dice justamente Efesios 5:18. No voy a adentrarme en la primera parte de este versículo, pero sí en la segunda parte, donde hay una orden para cada uno de nosotros, donde dice, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué nos está queriendo decir aquí la palabra de Dios? De que literalmente nos está diciendo que no cesemos
de buscar esa plenitud, que no cesemos de buscar esa llenura del Espíritu Santo. Y un poquito nomás tomando la primera parte, ¿qué es lo que la gente que no conoce a Cristo busca satisfacer o busca llenar a veces ciertos vacíos en lo que menciona ahí cuando dice no os embriaguéis con vino? Pero nosotros, los hijos de Dios, ¿a dónde tenemos que buscar esa llenura? En Él, en su presencia. Tenemos que ser intencionales en buscar cada día esa llenura del Espíritu Santo. Y el secreto, por llamarlo de alguna forma, para lograr la transformación del temperamento está justamente en la plenitud del Espíritu Santo. No solamente en una ocasión. A veces se nos enseña, a veces se nos dice que la llenura del Espíritu Santo es de una sola vez y ya soy llena y por ciertas manifestaciones que se ven a los ojos. No, la Biblia no nos enseña eso. Por eso esta exhortación de ser llenos del Espíritu Santo no es una experiencia que se produce de una sola vez y para siempre, sino que así como en la transformación, en la metamorfosis, hay un proceso. No es que de la noche a la mañana la oruga ya se vuelve mariposa, hay un proceso. Así también nosotros. Ese proceso de transformación se da cada día, cada día. Yo cada día debo tomar la decisión y ser intencional en renunciar a mis temperamentos naturales y pedir esa llenura del Espíritu Santo para que justamente ese rasgo característico del temperamento del Espíritu Santo sea el que fluya en mí, sea el que sobresalga en mí. Y el Espíritu Santo que está en mí me da la fuerza, me da el vigor para que esa transformación, ese cambio se pueda producir en mí. Como conclusión, quiero volver a mencionar el ejemplo de la oruga, el gusano. Cuando está en ese estado de gusano es feíto, ¿verdad? Pero cuando se vuelve una mariposa es lo más hermoso que uno puede ver. Lo mismo nosotros. Cuando no conocemos a Cristo, cuando no hemos todavía llegado a Él, ¿qué es lo que hace el pecado en nosotros? Nos tiene ahí feos, apagados, sin vida. Pero cuando venimos a Cristo, Él, ¿qué es lo que hace? Él empieza a transformar nuestra vida y Él empieza a hacer de nosotros una nueva persona. Y cuando estas 9 características empiezan a fluir en nosotros, eso hace que seamos una persona llenas de gozo, de paz, de amor, de paciencia, de benignidad, de bondad, de templanza, de mansedumbre, de humildad. Estas 9 características son las que florecen en cada uno de nosotros. ¿Cómo lo vamos a lograr? Buscando cada día esa plenitud, esa llenura del Espíritu Santo. Va a ser la única forma. No hay otro camino, no hay otra forma. La única forma que yo pueda reconocerle a Él, decirle, yo quiero que seas mi Salvador, yo quiero ser esa nueva criatura. Y cada día yo tomar la decisión de querer ser llena de Él, de someter a Él todas mis debilidades y aceptar ser transformada, transformado por Él. Termino con los versículos 24 y 25 de Gálatas capítulo 5. Y dice así: los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Quiero repetirte y que puedas ahí donde estás cerrar tus ojos. Y no es mi palabra, es palabra de Dios que está hablando directamente ahora a mi corazón, a tu corazón. Y dice así. Y voy a hacerlo en primera persona. Y si querés inclusive poner tu nombre ahí adelante al principio. Y decir, yo, fulano, fulana, que pertenezco a Cristo Jesús, he clavado en la cruz mis pasiones y mis deseos de mi naturaleza pecaminosa y lo he crucificado allí.
Ya que vivo por el Espíritu, entonces voy a seguir la guía del Espíritu en cada aspecto de mi vida. Padre amado, que seas tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Dios, quien añadas poder, convicción a tu palabra, oh Dios. Padre, tú eres el más interesado en que cada uno de nosotros podamos llegar a esa transformación. Vida transformada, temperamento transformado por ti, Señor. Padre, y en esta mañana queremos decirte, oh Dios, que queremos ser llenos cada día de ti, de tu Espíritu Santo, Señor, para que a través de tu Espíritu Santo puedas darnos ese vigor, esa fuerza, Padre, para que esas debilidades que forman parte de mi temperamento natural pasen a un segundo, tercer y cuarto plano, sino que sean, Señor, las características del temperamento que habla aquí en Gálatas, Señor, características del temperamento del Espíritu Santo, las que empiecen a fluir en cada uno de nosotros, oh Dios. Padre, que cada día, Señor, también cada uno de nosotros pueda tomar la decisión, oh Dios, de someterse a ti, Señor, a tu Espíritu Santo, Padre, para que pueda producirse esa transformación. Tú quieres, Padre, tienes el anhelo, eres el más interesado, pero yo necesito tomar la decisión de someter a ti todas mis debilidades para que puedan ser transformadas por ti, Señor. Yo quiero, Padre, esa vida transformada por ti, Señor. Y que cada día, Señor, como hijos tuyos, como hijas, oh Dios, podamos vivir, oh Dios, esa vida transformada que tú quieres para cada uno de nosotros, oh Dios. Gracias te damos, Padre, una vez más por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.